Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Este día lunes, que de hecho ya estamos marzo, o sea, ya estamos cerca de cumplir un cuarto del año. Qué rápido pasa el tiempo, parece que fue ayer cuando se acabó el año 2023, ya estamos en 2024, cerca de 2025, porque el tiempo se va volando. Y yo quería conversar, hace un par de semanas invitamos a Mamela Fiallo Flor a conversar las ramificaciones no tanto legales, sino más bien morales, de percepción política y cultural sobre la aprobación, la inminente y flamante aprobación de la eutanasia en Ecuador. Eh, pero por supuesto, ya semanas después, con el tema ya un poco digerido, queríamos tocar ya con minuciosidad cómo la legalidad del delito, del Código Integral Penal, se modifica, cambia a base de la aprobación, como digo, por parte de la Corte Constitucional de la eutanasia en Ecuador. Para conversar de esto hemos invitado a Nino Casanelo, que está con nosotros, que antes de tocar el tema de la eutanasia le quiero preguntar un dato que me comentó antes de la entrevista, que seguramente a ustedes les interesará. Pero antes los saludo y le agradezco por estar con nosotros. Nino, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Ricardo, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Radio Fuego y para la audiencia. Estamos a las órdenes. Gracias, Nino. Hoy estábamos conversando antes del aire. Cuéntale a la audiencia cuáles son las últimas noticias, la última hora del caso Metástasis que me has comentado, que ha salido esta noticia a las horas de la madrugada de hoy. Bueno, a este momento pues que estamos conversando, todavía hay muy poca información. Sabemos que han existido varios allanamientos de información derivada del caso Metástasis, Ujú. principalmente aquí en la provincia del Guayas, que involucra a algunos exfuncionarios, abogados en libre ejercicio, funcionarios administrativos de la Corte, jueces, incluso se habla de un exasambleísta. Igual, pues, es muy temprano para decir cuáles son las implicaciones y cuál es la imputación de fiscalía. En las próximas horas habrá de pronto una audiencia de formulación de cargos o en su defecto, pues se señalará si se queda en investigación previa. Creo pues que probablemente estemos ante el primer caso, se va a iniciar un procesamiento, lo ha denominado el caso Purga, la Ujú. Fiscalía, y ha sido enfática en decir que deviene de algunos hallazgos del caso Metástasis. Pero igual que la última vez, pues que demoramos más o menos 48 horas en entender bien cuáles eran las circunstancias reales del operativo, vamos a ver pues si en el transcurso del día hay más información del tema. Claro. Nino, y te lo preguntaba antes del aire, el caso Metástasis, por supuesto, la gente al principio lo vio casi como algo impresionante, casi decenas, casi un centenar de allanamientos, imputaciones, funcionarios públicos, Wilmar Terán, Consejo de la Judicatura. ¿Cómo crees que termine? ¿Terminará con, se podría decir, con un alto premio para la fiscalía en ámbito de ilegalidad de funcionarios y de limpiamiento de la corrupción en el país, o las ramificaciones legales llevará a que algunas personas salgan airosas de ese caso? Bien, sin perjuicio de que es un hito, no solo en colaboración de la Fiscalía con policía, me refiero al caso Metástasis, que muestra decisión de exponer un problema del que todos nos quejamos en los circuitos legales. Sí hay Claro. que reconocer también que el procesamiento puede ser muy hostil, ¿sí? Ujú. Tenemos casi, y a la fecha, con las vinculaciones realizadas, 38 procesados, todos con circunstancias distintas. Estos chats tienen, aparte de que sostenerse por sí mismos en el marco de la forma de haberse ejecutado las pericias, tienen Ujú. además que tener una conexión para demostrar las otras acciones que se le ha imputado a los procesados. Y hay que ser sinceros, es posible que en el marco de hacer este ejercicio descubramos que uno o dos personas no tienen suficientes elementos por los cuales ser imputados. Eso Claro. podría llegar a ocurrir y la ciudadanía tiene que estar lista también a no satanizar todas las acciones de la justicia si es que efectivamente el Estado de Derecho no logra enervar la presunción de inocencia sobre algunos ciudadanos. Pero una cosa sí te digo, y quitando, digamos, el aspecto procesal, es sí hemos visto, por lo menos quien te habla, eh, cierto espacio, digámoslo así, de armonización, Ujú. un menor nivel, ¿sí? de desfachatez jurídica
con relación a lo que veníamos viviendo meses antes del caso Metástasis, sobre todo en garantías jurisdiccionales. A qué te refieres con desfachatez? Bueno, aprovechando un reciente fallo de la Corte Constitucional, medidas cautelares para suspender sentencias ejecutoriadas, Ujú, ¿sí? Habeas corpus con correctivos con la finalidad de alguna manera, atender un problema de salud que se transforman en sentencias de prelibertad. ¿Ya? ujú, Y esto, digámoslo así, es parte de lo que demostraba el caso Metástasis como verdaderos insultos a la justicia digamos, al entender común que tenemos quienes transitamos en tribunales, que de alguna manera bajó, no se radicó. Han ujú. existido varias garantías jurisdiccionales que yo te podría decir no tienen razón de ser, ¿sí? Pero no en el nivel ni atacando sentencias ejecutoriadas con personas vinculadas a temas de corrupción o narcotráfico. Eso sí, eso es algo a destacar. Y esta sentencia de la Corte Constitucional ratifica el compromiso por erradicar esta práctica, la de hace muy poco relacionada a medidas cautelares y el efecto intercomunis. Eh, pero luego de eso, y eso también hay que tenerlo claro, es parte del Estado de Derecho, porque eso nos protege a ti, Ricardo, a mí y al resto de ciudadanos. También la Administración de Justicia tiene que acostumbrarse a elevar el estándar probatorio en los casos. ¿Sí? Claro. Eso sí es algo que tiene que lograr, y los chats tienen que complementarse con otros indicios que acrediten lo que ahí se decía. Entonces, estamos muy temprano para decirlo, falta una audiencia preparatoria de juicio, falta una audiencia de juicio. Esperemos que a esa fecha los indicios sean totalmente conducentes a establecer que existe una infracción penal y la responsabilidad de los diferentes partícipes. Y de quienes no, como sociedad, pues es reconocer también esa decisión, ¿no? No que viene una cola de ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Entonces tenemos nuevo concurso para jueces de Corte Nacional que se vendrá dentro de poco. Ujú. Eh, Tenemos también un consejo de la judicatura que, de cara a convocar este concurso, tienen que reconstituirse ahora que la Asamblea mande una terna con su nuevo delegado de la Asamblea del Consejo de la Judicatura. Claro. Entonces, sí tenemos una serie de hitos que yo digo, por la institucionalidad del país, también vamos a tener que aprender hacia adelante a respetarlos, ¿no? Así es. Nino, pasamos ya veremos cómo se va llevando a cabo o qué información sale durante el día, pero para el tema que vinimos de una dictaminación de la Corte Constitucional a la otra, la eutanasia, que fue tema muy polémico durante los últimos meses por el caso de Paola Roldán, no vamos a tocar el tema ni político, ni moral, ni cultural, sino un tema legal, netamente. Tú como abogado, ¿qué opinas de la aprobación de la eutanasia? En temas generales y ya después nos metemos a minuciosidades o aristas exactas. Bien, citando un poco a la Corte, y cuando decimos citar a la Corte, y esto es interesante, sobre todo en fallos como este, que como tú bien lo señalaste, congloban asuntos éticos de muchísimas aristas, ¿sí? Ujú, El fallo no solo se compone del dictamen de mayoría, sino también de dos votos salvados en concreto, ¿sí? ujú, Explican las razones, ¿sí?, de objeción de conciencia de los jueces que los ujú, motivan, señalando las razones por las que creen que la eutanasia como tal, como excepción, digámoslo así, a la pesquisa del delito de homicidio, porque al final del día, y aquí quiero que la audiencia lo tenga en la cabeza, la sentencia en el fondo empieza diciéndonos una cosa: ujú. no es homicidio dar muerte a un tercero cuando esta es su voluntad inequívoca en función de que no está teniendo condiciones de vida digna. Ok. ¿Sí? Ya, pero mira, ahí empezamos con un tema complicado. Mm, Voluntad inequívoca sí, eh, y vida digna. Es bastante interpretativo, te pregunto. sí, desde luego. Es que, de hecho, empezaba señalándote esto porque el camino de la Corte parte de decir esto en el voto de mayoría, claro está. Y luego en subsunción le va dando tareas a otras instituciones. ¿Ok? Ujú, Primero le dice a la Defensoría del Pueblo, rescata el rol de de esta institución que está principalmente pensada en función de hacer prevalecer los derechos fundamentales de las personas, y le dice, Defensoría del Pueblo, prepara un proyecto de ley
para que las personas que se quieran acoger a la eutanasia lo hagan con los más altos estándares de aplicación de derechos planteados en esta sentencia, Ujú. ¿sí? Le dice al Ministerio de Salud, regula provisionalmente esta materia con un reglamento en los siguientes 2 meses. Claro. Y en tercer lugar, le dice a la Asamblea, te va a llegar un proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo. Tienes que tramitarlo en los siguientes 12 meses. ¿Sí? ¿Por qué hace esta serie de estructuraciones? Precisamente para empezar a cortar el marco interpretativo que tú bien señalas, Ricardo. Ujú. Porque aquí la barrera, y esto te lo digo a propósito de un conversatorio que realizó la Universidad Católica de Guayaquil unos meses antes del fallo. A Ujú. propósito de esto, ya los expertos han señalado que esto también es abrir la puerta a políticas públicas, ¿sí?, de control demográfico, ¿sí?, Ok. que no son deseables, ni es el espíritu del fallo de la Corte, Aquí, ¿sí? ¿a qué te refieres con políticas públicas de control demográfico? Para que la gente lo Te entienda lo comento. específicamente. Y aquí vienen temas muy dolorosos, ya desde la arista socioeconómica también, pero vinculada al derecho, ¿no? No son todas las personas las que están en capacidades de enfrentar una enfermedad degenerativa, de aquellas que le causan dolor a sus familiares. ¿Sí? Claro, Bendito sea quien puede en su casa tener los cuidados, las máquinas y las personas día a día en el cuidado de ellas. Hablemos de cuidado, limpiar escaras, hablemos pues de intercambiar filtros. Entonces, tú entenderás que existe una realidad para aquellos que enfrentan esto en una posición socioeconómica más holgada y para aquellos que lo enfrentan en la más extrema pobreza. Recordando además que en la más extrema pobreza, muy probablemente quien termine enfrentando estos cuidados sea el sistema público de salud. claro. Entonces, como tú bien lo señalabas, ¿qué pasa en los casos, por ejemplo, que las personas no puedan hablar? ¿A través de quién van a manifestar esa voluntad? Porque la Ujú. ley o los fallos probablemente digan a través del familiar más cercano, la persona con la que comparten. Y yo te digo, puede pasar que ese familiar también limitado por la necesidad de atender opte por una decisión que de alguna manera culmine con este sufrimiento que no conocemos o tal vez sí de este familiar. Claro. Entonces, no digo que esto esté pasando por si acaso, se lo aclaro a la ciudadanía, Claro, pero claro. No estamos hablando de este caso en específico, estamos hablando de lo que podría lo pasar que en podría caso, pasar. claro. Y eso es de lo que se hablaba al abrir una puerta. Y ahí sí, sí te lo digo. Realmente la Corte Constitucional, por más que lo revista de jurídico su fallo, porque tiene una potestad constitucionalmente reconocida, en el fondo sí toma decisiones políticas. ¿Sí? Ujú. Es el mismo sentido que la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Sí? Al final, la forma en la que fallan, por darte un ejemplo, tiene que ver con lo que ellos piensan, ¿sí?, sobre un determinado derecho. De hecho, la justicia constitucional es la máxima protección de las minorías, Ricardo. Si Claro, fuéramos, por ejemplo, a una discusión de mayoría, si tú hubieras sometido esto a plebiscito, muy probablemente tendrías a nivel nacional la prohibición de la eutanasia. Pero la estructura constitucional nos llama a analizar esto desde la lógica de las minorías, de que son menos las personas que sufren esto de aquellos que realmente pues tienen que decidir sobre esto y abren una puerta que nos obliga a todos a acatarla, sí, con orden, con un proyecto de ley, con un fallo de corte que establece los límites, con una ley que esperemos que logre establecer esos límites, sí, pero que a la larga, sí, también nos pone a cuestionarnos, y te lo digo con mucha apertura. Precisamente creo que nos comentabas que estás en España. ujú. En una discusión familiar conversábamos. Yo te pido que vayas y revises el índice y hablamos ya de normas un poquito más fuertes allá, ¿no? Claro, Mira el sí, índice de personas con enfermedades congénitas que nacen en España. claro. Chequea cuántas personas, ¿sí?, con enfermedades congénitas están naciendo en España y te vas a dar cuenta que el índice en los últimos años ha declinado tremendamente. Y esto tiene que ver con la posibilidad de detectar desde mucho antes estas anomalías. Ujú. Solo ahí tienes un ejemplo de lo que te digo, podría pasarnos a la hora de implementar la eutanasia en el marco de una política pública. Sí, Exacto. cuidado, la gente lo dice. Y mira, la pregunta que tú hacías, tomo las palabras de mi hermano, que es médico, él me decía que así como hay gente que en el momento que es diagnosticado con una enfermedad degenerativa crónica y con resultados fatales,
que dice mi calidad de vida se terminó, he perdido las ganas de vivir, hay personas que luchan toda la vida, incluso teniendo Correcto, pulmones de acero y pintando con su boca, y que claro. disfrutan la vida en las condiciones en las que le ha tocado enfrentarla. Entonces, ahí sí te digo yo, el éxito va a estar en que nosotros, al momento de discutir esta norma, lo hagamos con seriedad y, como tú bien dices, establezcamos sobre todo en quienes no tienen voz un mecanismo inequívoco de expresión de esa voluntad. Y probablemente el costo será que quienes no la puedan expresar, pues no se podrán someter a este tratamiento por cualquier cosa. Claro, y algo que me parece muy llamativo es no lo que está pasando en Ecuador, que simplemente es el inicio, sino lo que pasa en otros países, llámese Países Bajos, Canadá, España, en las cuales, digamos, este derecho para algunos ha sido pues empujado, ha sido presionado hasta el punto que ese es el punto y a eso es lo que llevamos. Me parece que no sé si en Países Bajos o en Canadá después de los 75 años, algo por el estilo, leí, tú puedes determinar si tu vida es digna o no es digna. O sea, el punto es que realmente este tema se puede llevar hasta la interpretación máxima, porque tú mismo bien lo dices, una persona puede vivir sufriendo toda la vida. Pero ese es el punto. Nino, esta ley o esta dictaminación no conllevaría a reformas constantes sabiendo que si, ok, en Ecuador, en este momento, cuando se apruebe por la Corte Constitucional, una persona que está en 10 o en 10 o en 10 o en 9 de dolor puede aplicar a la eutanasia, ya 8 no, pero 8 está al lado del 9. Entonces, en algún punto, una persona apelará para que el 8 también sea considerada en ese sentido, hasta que bajemos a 7, 6, 5. ¿Cómo crees que sea el proceso? ¿Tú crees que se empuje tanto en los años hasta llegar a niveles de eutanásicos de países de primer mundo como Canadá o Países Bajos? Es que yo te soy sincero, Ricardo, sin perjuicio de desmerecer un caso como ese o como el que ha generado esta sentencia, pensemos principalmente en las personas de escasos recursos. ¿Ya? Yo te lo planteo a ti, una familia de 8 integrantes donde uno de ellos padece una enfermedad terminal y supone que al menos otro le dé cuidados diarios y supone gran cantidad de recursos para darle los cuidados mínimos. ¿Sí? Claro. ¿Qué va a pasar si mañana tú le preguntas a esta familia y esta persona no se puede expresar sobre la espera de dolor? ¿Se pueden someter o no a este tratamiento? De alguna manera, eh, el Estado podría ayudar entonces en función de esto o a tener con mayor claridad un programa asistencial para las personas que están en una situación de dolor de este estilo para que el Estado pueda ponderar si es que quieren o no terminar con su vida. Entonces, yo te lo planteo aquí porque por lo menos ese que va a discutir si la escala debe ser 9 u 8 y vuelve a presentar una acción de protección, va Ujú, a tener el contingente normativo, legal, para tratar de sostener la vida hasta lograr esa batalla, como ha hecho la señora Roldán. ujú, Pero las personas que no tienen esa capacidad de enfrentar al sistema, y es claro. ahí donde yo te pregunto, ¿qué garantías tenemos de que en algunos casos no se esté interrumpiendo vidas que sí quieren vivir con todos sus problemas, o en Ujú, algunos otros casos no se le esté imponiendo una carga mortal a ciudadanos que no la pueden enfrentar, ¿sí? Y a sus familiares que a lo mejor están hace mucho tiempo con ganas de liberarse sin que signifique que a su familiar lo procesen por homicidio. O sea, claro. el baremo, si tú me preguntas a mí, empieza sin perjuicio de la norma, y esperemos que así sea, porque es de las grandes deficiencias de nuestro país en todos los aspectos, por realizar un verdadero censo de personas que pudieran estar en una situación crítica de querer terminar con su vida por un dolor prolongado. ¿Ya? Y ese censo requiere recursos, y ahí sí soy muy duro en lo que te digo, Ricardo. Acabamos de ver el fiasco del censo anterior, Ujú, porque fue un fiasco. claro. Tenemos que lograr hacerlo para implementar activamente algo como esto y dar condiciones dignas. Porque aunque no nos guste nuestra constitución a las personas que no tienen la posibilidad de enfrentar en espacios privados su salud, por ejemplo, se la provee a través del sistema de salud pública. Eso está puesto en la constitución también. Ujú, Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Solo va a poder morir dignamente quien tiene recursos o el Estado va a hacerse cargo también de esta situación a través de una política pública para personas de escasos recursos? Esas son las discusiones de la norma. Y viene lo ujú, más, ¿y quién lo va a pagar? claro. Sí. Es duro de decirlo. ¿Y de dónde sale ese dinero? Porque, por ejemplo, acá en España se quitan recursos de la unidad de cuidados intensivos directamente para casos de eutanasia. Y ahí viene el tema.
hablar de la eutanasia normativamente nos tiene que llevar a hablar también de lo que los médicos denominan el ensañamiento terapéutico también. Tienes el caso contrario, las personas que insisten en mantener con medios alternativos o de, ¿cómo es que le dicen técnicamente los médicos? Medios artificiales de sustento, Ujú. respiradores, traqueotomías asistidas por aspiración. Entonces, la pregunta es, si una persona clínicamente está destinada a la muerte sin soporte, ¿qué sentido tiene colocarle el soporte en determinados momentos? Y te lo digo porque la línea entre eutanasia y ensañamiento terapéutico está por aquí, pues, ¿no? Claro, Ah, usted lo mató porque no le dio tal. Pero es que, señora, clínicamente hablando, no se podía hacer más, era mantenerlo conectado por años. Hay familias que lo quieren, hay familias que no lo quieren. Hay casos donde se ha mantenido una persona por años y de repente despierta y se recupera totalmente, como hay personas que, hay familias que se han arruinado por los costos terapéuticos de sostener vivo un familiar por años. claro. Es Nino, un... Ajá. Nino, tengo una pregunta. ¿Tú crees que antes del caso de Paola Roldán, este tema no estaba tan sobre la mesa? O sea, Paola Roldán lo trajo sobre la mesa. Tengo una pregunta franca. Em, Sin el caso de Paola Roldán o sin la capacidad que tuvo Paola Roldán para escoger al abogado que escogió, para poner los recursos que puso y para dar su imagen a los medios de comunicación como lo hizo, ¿estaríamos hablando del tema de la eutanasia en poco tiempo o se podría decir que esa situación fue determinante para que se acelere esa conversación lo más posible? Digamos, ¿qué tanto influyó que sea ella con su abogado, con su circunstancia, con su capacidad? ¿Me cachas lo que te quiero decir? Sí, mi apreciación personal es que fue fundamental, ¿sí? Ujú, Creo que ella activó la justicia constitucional como realmente está pensada. Es un pequeño ejercicio, Ricardo, lo planteamos antes para la ciudadanía. La democracia y el sistema democrático tienden a imponer las mayorías, ¿sí? Y si nosotros vamos a un análisis de mayoría simple en el país, nuestra tradición católica conservadora, ¿sí? ujú, Todavía tiene fuerte influencia socioeconómica, sociopolítica, ¿sí? ujú, No por nada tú has tenido muchísimas voces elevadas en contra del fallo de la Corte Constitucional, ujú, ¿sí? Pero precisamente la Administración de Justicia y sobre todo de Justicia Constitucional se hace presente para escuchar esa otra versión que no alcanza a ser mayoría. Ese es el claro, contrapeso natural del poder democrático, es la Administración de Justicia, para evitar la tiranía de la mayoría, ¿sí? ujú, Entonces, dicho esto, ella, con su perfil, con su abogado, con sus argumentos, sí fue capaz de hacer valer esa fuerza de minoría a través del aparato correspondiente, que es la justicia constitucional, y hoy logra abrir una puerta no solo para ella, sino para muchas otras personas que pueden estar sufriendo. Pero regreso a la idea original. Como ya abrió esa puerta, la Corte le impuso obligaciones legislativas a la Asamblea y de proposición normativa a la Defensoría del Pueblo. Y ha dicho, fuera de este fallo, fuera de esta gran pared de vidrio que ha roto, le ha dicho ahora sí, transfórmenlo en un tema de legalidad inminente en el país. Y no es la ujú. primera vez que ocurre, ya había ocurrido, lo recordarás tú, con el tema del aborto. Correcto, sí. Ahora viene esta implementación normativa con asambleístas que sí responden a las mayorías que los votan. ¿Ok? Exacto. Entonces, cuidado, esta norma pierde la esencia misma del fallo de la Corte y una vez más se entorpece, digámoslo así, la finalidad macro que es regular a aquellas personas que con conocimiento y voluntad quieren terminar su vida por una situación de sufrimiento. Cuidado, en su defecto se transforma en un mecanismo de purga a través de política pública o peor aún, si nunca se termina implementando plenamente, queda en letra muerta y se Ujú. impone la mayoría en la ejecución por encima del concepto que hoy ha sido reconocido por la Corte. Parece Nino, mentir, sí. ujú, para finalizar, Parece- decirte, quisiera saber desde tu cosmovisión, ¿cuál sería la mejor manera de detonar o de aplicar esto para que se pueda interpretar de la manera más sencilla posible, para que no pueda ser simplemente un mecanismo para
personas con capacidad y no para la gente de a pie? ¿Cuál es la mejor manera o cuál es el mejor proceso para llevar a cabo esta implementación de la eutanasia? Mira, dos ejes fundamentales. Yo soy enemigo de los cuerpos colegiados, pero de los pocos cuerpos colegiados que funcionan son los comités de éticas médicos. Sí Ujú. tienen capacidad de ejecución. Entonces, yo creo que tiene que haber una condición mínima, es decir, la capacidad de la persona que se quiere someter al procedimiento a expresar su voluntad de manera inequívoca, sea por escrito o verbalmente. Eso tiene que ser un requisito sine qua non. Con Ujú. tristeza hay que decirlo, quien no pueda comunicarse efectivamente no podrá acogerse a este derecho porque carecerá de la voluntad para hacerlo. Y Claro, segundo, un comité ejecutivo principalmente, no abundante en cuanto a miembros, pero sí un representante estatal, un representante de la judicatura y un representante médico, que luego de incluso de evaluaciones, de acompañamiento psicológico, psiquiátrico, pues valoren la posibilidad de que la persona se someta por decisión propia a este tratamiento. Y hacerlo ejecutivo, hacer que no se pueda demorar, yo qué sé, más allá de 1 o 2 meses para que sea efectivo. Sí, claro. eso a priori. Yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con la política pública de implementación, ¿sí? Ujú. Tenemos que ser serios en esto y blindarlo, desde ya se lo digo, blindarlo de futuras garantías jurisdiccionales en la medida de lo posible, ¿no? Como se ha hecho con otro tipo de acciones judiciales, tal vez judicializarlo para que no se pueda aplicar sobre ella acciones de protección y que sea un trámite verdaderamente especializado. Así es. ¿Mm? Nino, te agradezco por la entrevista. Ha sido un placer. ¿Algo más que quieras agregar del tema? No, sin duda, pues, como lo decimos siempre, más allá de estar a favor o en contra en el ámbito personal de cualquier decisión de la Corte Constitucional, la cultura de legalidad del Estado de Derecho nos exige acogerla y participar, si es que es nuestra intención, de la vida pública, y se lo digo a los ciudadanos en general, a la hora de abordar la materia. Yo creo que es importante siempre mantener la cultura de la legalidad, como ahora hay una campaña principalmente impulsada, pues, entre otros por el doctor Pablo Alarcón desde la UES, y eso implica reconocer los fallos cuando nos gustan y cuando no. Y estos espacios que tú precisamente has propuesto, Ricardo, para que la ciudadanía se entere de cuál es la connotación que tiene una institución como la eutanasia, deben replicarse a todo nivel. Deberíamos hablar a las instituciones antes de que generen escollos. Muchísimas Así es. gracias por Nino, muchísimas gracias por la entrevista. Te mando un gran saludo y un gran abrazo. Espero que estés muy bien y nos reencontramos muy pronto. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.